En la pantalla aparecen 4 iconos de forma consecutiva. Vista, lenguaje, oído y reproducción multimedia. Estos 4 iconos representan la accesibilidad para aprender a través de los sentidos. Bienvenidos a la serie de recursos educativos digitales accesibles del área de comunicación con el tema Uso correcto de las consonantes B, V, S, C, Z, Y, L. La explicación del tema considera adecuaciones para la atención de estudiantes con discapacidad intelectual, visual y auditiva. El objetivo de este tema es que conozcas las principales reglas de uso de las consonantes B, V, S, C, Z, Y L a partir de ejemplos para que puedas usarlas en tu escritura. La escritura nos permite representar un idioma por medio de letras y signos gráficos. Nuestro abecedario tiene 27 letras que se clasifican en 5 vocales, A, E, I, O, U, y 22 consonantes, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, ñ, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Cada letra tiene su propio sonido, pero algunas consonantes tienen sonidos muy parecidos, lo que hace que las personas se confundan al escribirlas. Ejemplos de estas consonantes son B con V, S con C y Z y L con Y. A continuación, te presentamos algunas reglas para que puedas identificar el uso correcto de estas consonantes. Reglas para el uso de la letra B o B grande. Regla 1. Se escribe B antes de una consonante. Por ejemplo, las palabras amable, súbdito y brillo. Regla 2. Se escribe B después de las consonantes M, S o R. Por ejemplo, las palabras hamburguesa, esbozar y árbol. Regla 3. Se escriben con B los verbos que terminan en buir, vir, aba. Por ejemplo, las palabras atribuir, recibir y amaba. Regla 4. Se escriben con B las palabras que terminan en bundo, bunda, bilidad. Por ejemplo, las palabras nauseabundo, vagabunda y estabilidad. Regla 5. Se escriben con B las palabras que usan los prefijos bi, bis, bio, sub, biblio, bene y bien. Por ejemplo, las palabras bicolor, bisnieto, biología, subterráneo, bibliografía, beneficio y bienvenida. Reglas para el uso de la letra V o B pequeña. Regla 1. Se escribe V después de las consonantes N,
D y B. Por ejemplo, las palabras envase, advertir y obvio. Regla 2. Se escriben con V las palabras que terminan en aba, ave, abo, eva, eve, iba, ivo. Por ejemplo, las palabras octava, suave, bravo, nueva, leve, comprensiva y sustantivo. Regla 3. Se escriben con V las palabras que terminan en viro, vira, íbora, íboro. Por ejemplo, las palabras vira o viro, insectívora y carnívoro. Regla 4. Se escriben con V los verbos que terminan en servar, versar y sus conjugaciones. Recuerda que conjugar es escribir un verbo de forma diferente dependiendo de la persona que lo realice y el tiempo. Ejemplo 1. El verbo reservar. Se escribe con V al igual que sus diferentes conjugaciones. Por ejemplo, yo reservé y tú reservaste. Ejemplo 2. El verbo conversar. Se escribe con V al igual que sus diferentes conjugaciones. Por ejemplo, ellos conversan y nosotros conversamos. Regla 5. Se escriben con V las palabras que inician con vice, villa. Por ejemplo, las palabras vicepresidente y villano. Reglas para el uso de la letra C. Regla 1. Se escriben con C los verbos que terminan en ser, sir, ceder, cibir, cidir, cindir. Por ejemplo, las palabras fortalecer, traducir, retroceder, percibir, decidir y prescindir. Regla 2. Se escriben con C los diminutivos que terminan en cito, sillo. Recuerda que un diminutivo es una palabra que indica un tamaño pequeño o chico. Por ejemplo, las palabras despacito y panecillo. Regla 3. Se escriben con C las palabras que terminan en cia, cie, cio. Por ejemplo, las palabras especie, diferencia y precio. Regla 4. Se escribe con C el plural de las palabras que terminan con Z. Recuerda que singular significa uno y plural significa más de uno. Por ejemplo, la palabra pez en singular termina con Z. Entonces, la palabra peces en plural se escribe con C. Regla 5. Se escriben con C las palabras que tienen juntas las consonantes C, T. Por ejemplo, las palabras perfecto y actor. Regla 6. Se escriben con C los sustantivos que terminan en ción. Por ejemplo, las palabras lección y dirección. Reglas para el uso de la letra S. Regla 1.
Se escriben con S las palabras que están escritas en plural. Por ejemplo, las palabras mascotas y aviones. Regla 2. Se escriben con S las palabras que inician con las sílabas subs y sus. Por ejemplo, las palabras subsuelo y sustituir. Regla 3. Se escriben con S los adjetivos que terminan en ísimo, ísima. Por ejemplo, las palabras lentísimo y bellísima. Regla 4. Se escriben con S las palabras que terminan en osa, oso. Por ejemplo, las palabras amorosa y espantoso. Regla 5. Se escriben con S las palabras que terminan en sibo, siba. Por ejemplo, las palabras agresivo e inclusiva. Regla 6. Se escriben con S las palabras que terminan en esco, asco, osco, osca. Por ejemplo, las palabras refresco, casco, kiosco y mosca. Reglas para el uso de la letra Z. Regla 1. Se escriben con Z las palabras que terminan en ansa. Por ejemplo, las palabras balanza y adivinanza. Regla 2. Se escriben con Z los sustantivos que terminan en es, esa. Por ejemplo, las palabras vejez y cabeza. Regla 3. Se escriben con Z las palabras que terminan en izar. Por ejemplo, las palabras independizar y electrizar. Regla 4. Se escriben con Z los adjetivos que terminan en as. Por ejemplo, las palabras eficaz y capaz. Reglas para el uso de la doble L. Regla 1. Se escriben con doble L las palabras que terminan en illo, illa. Por ejemplo, las palabras castillo y silla. Regla 2. Se escriben con doble L las palabras que comienzan con las sílabas fa, fo. Por ejemplo, las palabras falla y follaje. Regla 3. Se escriben con doble L los verbos que terminan en ellar, huyar, huyir. Por ejemplo, las palabras estrellar, arrullar y escabullir. Regla 4. Se escriben con doble L las palabras que terminan en ello, ella. Por ejemplo, las palabras cuello y botella. Reglas para el uso de la letra Y. Regla 1. Se escriben con Y las palabras que usan los prefijos ad, des, dis, sub. Por ejemplo, las palabras adyacente, deshiervar, disyuntiva y subyugar. Regla 2. Se escriben con Y las palabras que tienen las sílabas yec, yer. Por ejemplo, las palabras proyecto y ayer. Esto fue todo con respecto al tema uso correcto de las consonantes B, V, S, C,
Z, Y, L. Te invitamos a seguir consultando la serie de recursos educativos digitales accesibles del área de comunicación. Fuentes de consulta. Equipo editorial. etc. 2022. 100 ejemplos de palabras con S, C y Z. Disponible en Internet. Fundeu RAE. SF. Reglas de ortografía. La B y la V. Disponible en Internet. Rivas N. 2022. 100 ejemplos de palabras con Y y L. Disponible en Internet. Sacaula F. et al. 1998. Lectura y redacción de textos, Bachillerato, México, Santillana. En la pantalla aparecen los logos institucionales de la Dirección General del Bachillerato y de Aprende MX. Secretaría de Educación Pública.